Hola, mi querido amigo. Buscador de esas historias donde los cimientos más antiguos guardan los secretos más profundos y donde la justicia, como un terremoto silente, irrumpe para reescribir el destino. Permite la atónita mirada de todos que ella misma era la legítima heredera de aquel mismo legado ancestral, la verdadera dueña de la tierra sobre la que se erguía la soberbia de sus opresores. Aurora Silva se movía por los laberínticos planos de su pequeña oficina de arquitectura. Líneas del tiempo. Con la familiaridad de quien traza un destino con cada línea. Sus manos, finas pero con las yemas ligeramente rugosas por el constante roce con el papel de calco y las reglas metálicas, solían aferrarse a los bordes de su gastada escuadra, el único objeto que la había acompañado desde sus años de estudiante. Su apariencia era la de una mujer que vivía para su pasión, no para la opulencia. Sus blusas de algodón, aunque impecablemente limpias, revelaban el desgaste en los codos y el cuello, con un brillo deslucido por innumerables lavados. Los botones, antes relucientes, habían perdido parte de su nácar, un detalle que a ella le avergonzaba, pero que a los ojos de los grandes contratistas y los inversores pasaba desapercibido, pues su mirada rara vez se posaba en lo que consideraban tan insignificante. Su calzado, unas zapatillas de deporte con la suela despegada en un extremo, dejaba escapar un leve chirrido con cada paso por el suelo de linóleo de su oficina, un sonido que resonaba en el silencio de sus jornadas, recordándole su humilde lugar en ese mundo de grandes proyectos y millones. Su cabello castaño, siempre recogido en una coleta alta, dejaba al descubierto un rostro que, a pesar de sus 30 y pocos años, ya mostraba finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos, grandes y de un tono avellana que, en momentos de tristeza, se oscurecían hasta parecer casi negros. Su oficina, un espacio reducido en la parte trasera de un edificio antiguo, con ventanales que daban a un patio interior lleno de contenedores de basura, era un reflejo de su existencia. Funcional, pulcra, pero desprovista de cualquier ostentación. Las mesas de dibujo, con sus superficies rayadas y marcadas por innumerables proyectos, eran su universo. En su pequeño escritorio, entre pilas de planos y bocetos, siempre había una foto descolorida de su abuelo, un renombrado arquitecto y constructor que había caído en desgracia, y de su madre, cuyo delicado estado de salud demandaba costosos medicamentos y un alquiler que cada mes era más difícil de pagar. Cuando volvía a casa después de un día interminable de intentar conseguir proyectos en un mundo dominado por gigantes de la arquitectura, donde el aire olía tan asfalto caliente y a café de máquina, el olor a humedad de su propio apartamento, un diminuto santuario en el laberíntico corazón de la ciudad, la golpeaba, recordándole su lugar en el mundo. Las paredes descarcarilladas de la pequeña sala comedor se abrazaban a un sofá-cama y una mesa plegable, los únicos muebles de peso, mientras que los rincones guardaban cajas con viejos libros de arquitectura y planos ajados que ella había heredado de su abuelo, su legado. La rutina de Aurora era un ciclo de humillación silenciosa. Cada mañana, al intentar conseguir una cita en los despachos de los grandes estudios de arquitectura, las secretarias con sus trajes impecables apenas la miraban. Un gesto condescendiente era el máximo reconocimiento que recibía. En las pocas reuniones a las que lograba asistir, los arquitectos consolidados, con sus trajes de marca y sus discursos grandilocuentes, a menudo le lanzaban miradas de lástima o desdén, y algunos se burlaban de su pasión por la arquitectura histórica, como si fuera un hobby excéntrico. Aurora, ¿todavía con esas ideas románticas de restauración? El futuro es el cristal y el acero, no el pasado. Deberías adaptarte al mercado, o te quedarás dibujando ruinas en el aire. ¿O prefieres seguir en el pasado, como tus zapatillas? Le había espetado una vez un joven arquitecto de un estudio rival, con una sonrisa mordaz que encontró eco en la de sus colegas. Aurora sintió un pinchazo agudo en el pecho, como si la punta de un lápiz afilado la hubiera traspasado de verdad.
Su mandíbula se tensó, y tuvo que bajar la mirada para que no vieran el brillo de las lágrimas que amenazaban con asomar. Su respiración se volvió superficial, cada aliento una lucha contra la amargura que quería desbordarse. La humillación se le clavaba en el alma, día tras día, erosionando su espíritu. Don Alejandro Vargas, el magnate de la construcción más influyente de la ciudad, era la personificación de la arrogancia y el clasismo. Un hombre impecablemente vestido, con un aire de superioridad que lo envolvía como una segunda piel. Don Alejandro se preocupaba más por el tamaño de sus edificios y por el grosor de su cuenta bancaria que por la calidad de las estructuras o el legado histórico. Para él, Aurora era una cifra más en la lista de pequeños estudios que apenas sobrevivían. Una arquitecta humilde, que debía estar agradecida por cualquier migaja de trabajo que él decidiera ofrecer. Sus comentarios sobre el talento de Aurora, o sobre la necesidad de que ella se adapte más al perfil de la construcción moderna, eran constantes, siempre envueltos en un tono de condescendencia paternalista. «Señorita Silva, a veces me pregunto si entiende la magnitud de la oportunidad que se le ha dado al ser considerada para un proyecto menor de los míos. Esos viejos métodos suyos no encajan con nuestra visión de excelencia. Debe esforzarse más. Y quizás considerar un vestuario más acorde con el prestigio de nuestra industria». Sus palabras, dichas con una sonrisa forzada, eran cuchillos que se clavaban en el alma de Aurora. Sofía Vargas, la hija de don Alejandro y la princesa del Imperio de Construcción, era aún peor. Una mujer de unos 20 años, de belleza gélida y con una fortuna ancestral, Sofía era la encarnación de la envidia y el abuso de poder. Odiaba a Aurora con una intensidad que Aurora no comprendía, quizás por el genuino talento de Aurora o por la forma en que Aurora la miraba, sin sumisión, a pesar de su estatus. Sofía la humillaba públicamente con cada oportunidad, criticando su estilo, su apariencia, su misma existencia. «Mi padre me ha dicho que la señorita Silva tiene ideas demasiado antiguas para esta era de rascacielos. Necesitamos diseños audaces, no reliquias del pasado. ¿Y esa oficina? ¿Es un estudio o un almacén de antigüedades? Debería...» Se sentía como un insecto pisoteado bajo sus tacones de marca. Sin embargo, detrás de la fachada de la arquitecta modesta y subestimada, Aurora Silva poseía un intelecto formidable, una erudición en arquitectura histórica y un conocimiento profundo de las técnicas ancestrales de construcción que rozaba la genialidad, una herencia de su abuelo, un constructor y arquitecto que había sido silenciado y despojado de su reputación por descubrimientos inconvenientes. Aurora tenía una memoria fotográfica excepcional, una capacidad de conectar datos históricos, planos y linajes arquitectónicos que la mayoría consideraría meras coincidencias. Podía pasar horas en una biblioteca, absorbiendo cada detalle de viejos manuscritos, de mapas antiguos y de grabados olvidados. Su intuición era tan aguda que podía sentir las irregularidades en un plano, la falsedad en una estructura. Este tesoro oculto era su verdadera riqueza, una habilidad que su familia, a la que le habían arrebatado su legado, había cultivado con esmero durante generaciones. Aurora soñaba con limpiar el nombre de su abuelo y de su familia, pero la precariedad de su existencia la había sumido en una batalla diaria por la supervivencia. Tu mente, mi niña, es tu mayor legado. Es una llave para las verdades más grandes. Úsala con sabiduría y con justicia, le había susurrado su abuela en uno de sus momentos de lucidez, con una mirada enigmática que a Aurora la perseguía en sueños. Un día, la monotonía de la lucha de Aurora se vio interrumpida por una llamada inesperada. Era de la oficina de don Vicente Ruiz, un enigmático millonario conocido por su excéntrica pasión por la historia y la preservación del patrimonio. A diferencia de los Vargas,
Don Vicente era un filántropo discreto, que prefería invertir en proyectos de restauración a gran escala, en lugar de construir rascacielos sin alma. Su asistente le ofreció a Aurora un proyecto: la restauración de una antigua casona abandonada en el corazón histórico de la ciudad, un edificio que se rumoreaba que estaba maldito o que escondía un oscuro pasado. El señor Ruiz ha escuchado de su peculiar interés en las estructuras antiguas, señorita Silva. Su nombre ha sido recomendado por fuentes poco convencionales, pero de alta fiabilidad. Le ofrece la oportunidad de presentar un plan de restauración. Es un proyecto de gran envergadura. Aurora se quedó sin aliento. ¿Don Vicente Ruiz? ¿Un proyecto de restauración tan grande? Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Su escepticismo inicial, ¿por qué yo? ¿Por qué esta casona?, fue rápidamente reemplazado por una punzada de emoción. Al visitar la casona, abandonada y cubierta de maleza, Aurora sintió una extraña conexión con el lugar. No era solo un edificio. Era un ser vivo que susurraba historias. Mientras exploraba sus ruinosas estancias, notó un detalle peculiar en los cimientos: una mampostería inusual, una técnica de construcción que su abuelo había documentado en sus diarios como la firma de los Silva, un método secreto de su linaje ancestral. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una señal. Su corazón dio un vuelco, un ritmo acelerado que resonaba en sus oídos. Podría ser una pista. La posibilidad, por remota que fuera, envió una oleada de adrenalina a su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas dilatadas por la emoción y la naciente esperanza. Era como si una voz silenciosa le susurrara al oído, instándola a seguir, a no detenerse. Sus herramientas de dibujo, sus planos, se transformaban ahora en llaves que podían abrir puertas desconocidas. La revelación, aunque aún en ciernes, le dio una nueva fuerza, una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Esta no era solo una casona, era un fragmento de su propio pasado, una llamada de su sangre. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Aurora se levantó de su modesto sofá-cama y se sentó en el suelo, rodeada de los viejos libros y planos de su abuelo. Los bocetos de la casona, que había dibujado meticulosamente, estaban extendidos cuidadosamente sobre la mesa plegable. Con una lupa, comenzó a examinar cada trazo, cada patrón, cada irregularidad en la estructura que había detectado. Horas pasaron, y el cansancio de su jornada laboral no hizo mella en su determinación. Sus dedos trazaban los patrones, su mente conectaba los puntos, descartando hipótesis y formulando nuevas. Una vaga familiaridad con ciertos nombres de constructores y fechas que había visto en uno de los diarios de su abuelo comenzó a cobrar sentido. De repente, una idea brillante la golpeó. ¿Y si la casona no era solo un edificio abandonado, sino el epicentro de un antiguo secreto familiar, una conexión directa con su propio linaje? Su corazón latió con fuerza, un ritmo acelerado que resonaba en sus oídos. Un secreto familiar, una herencia oculta. La idea la electrizó. Nunca había sabido la razón exacta de la desgracia de su abuelo, solo vagos rumores de un descubrimiento que no le gustó a gente poderosa y de una construcción que le fue arrebatada. ¿Podría esta casona ser la clave de ese misterio? La posibilidad, por remota que fuera, envió una oleada de adrenalina a su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas dilatadas por la emoción y la naciente esperanza. Era como si una voz silenciosa le susurrara al oído, instándola a seguir, a no detenerse. El silencio de su pequeña sala se rompió solo por el tecleo de su viejo ordenador y el susurro de los planos. La escuadra y el lápiz, sus herramientas diarias de subsistencia,
se transformaban ahora en llaves que podían abrir puertas desconocidas. La revelación, aunque aún en ciernes, le dio una nueva fuerza, una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Esta no era solo una casona. Era un rompecabezas de su propio pasado, un eco de su sangre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta para Aurora. Bajo el pretexto de investigar la historia constructiva de la casona para el proyecto de restauración, obtuvo acceso a los archivos históricos de la ciudad, un lugar polvoriento que nadie solía visitar. Cada noche, cuando el edificio cerraba, Aurora se colaba en la sala de archivos, sus movimientos tan sigilosos como el roce de la seda. El polvo de los viejos volúmenes se adhería a sus dedos mientras buscaba documentos sobre la fundación de los barrios antiguos, sobre los constructores originales, sobre las transacciones de propiedades. Sus ojos escudriñaban cada página, su mente absorbía la información con la avidez de un erudito. El zumbido de la lámpara de lectura era el único sonido que rompía el silencio, acompañando sus susurros mientras traducía antiguos planos y descifraba caligrafías olvidadas. El aroma del papel añejo y la tinta rancia llenaba sus fosas nasales, una fragancia de conocimiento y misterio. Hubo momentos de desesperación, por supuesto. Una noche, mientras intentaba descifrar un contrato de venta particularmente enrevesado de la casona, la letra ilegible y el papel frágil la desesperaron. «Esto es inútil. ¿Cómo puedo encontrar algo que ellos han escondido tan bien durante décadas?», pensó, las lágrimas nublándole la vista, la cabeza palpitándole por el cansancio. Un nudo de frustración se le formó en el estómago, un amargo sabor a derrota. ¿Y si todo era una quimera, una ilusión de su mente cansada? Sus hombros se encorvaron, el desánimo amenazando con aplastarla. Pero entonces, la imagen de su madre, frágil pero resiliente, y de su abuelo, con su mirada de orgullo, apareció en su mente, y con ella, la promesa tácita de la verdad. Un suspiro profundo, un reinicio. Sacó una pequeña linterna de su bolso y continuó, con la mandíbula apretada, el sudor frío en su frente. Descubrió que la casona y la vasta extensión de terreno en la que se encontraba no había sido construida por los ancestros de los Vargas, como se creía. Había sido un proyecto visionario de su propio tatarabuelo, un arquitecto y empresario que había sido despojado de sus propiedades y su reputación mediante un elaborado fraude y una serie de maniobras legales corruptas por los fundadores de la fortuna Vargas. Los documentos originales que encontró en el archivo revelaban que la venta había sido forzada, bajo coerción, y que la cláusula del contrato que la había hecho posible era nula, pues la propiedad debía revertir a la descendencia directa de su familia si se probaba la coacción y la injusticia. Los fundadores de los Vargas y sus descendientes habían ocultado sistemáticamente esta verdad, construyendo su imperio de construcción sobre la deshonra y el despojo de los Silva. La razón del despojo de su abuelo no era un descubrimiento inconveniente, sino su intento de investigar las irregularidades de la fundación de la empresa Vargas y la subsecuente conspiración de don Alejandro y Sofía para despojarla de lo que le correspondía, sabiendo que su debilidad y enfermedad le impedirían luchar. La revelación golpeó a Ter Aurora con la fuerza de una ola. Se quedó sin aliento. Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Era posible? Ella, la arquitecta humillada, la desheredada, la que vivía al día, ¿era la legítima propietaria de la tierra sobre la que se erigía el imperio de los Vargas? ¿O al menos de una parte sustancial? Las manos le temblaban tanto que no podía sostener los documentos. Las lágrimas, esta vez de asombro y una furia helada, empañaron sus ojos. Una mezcla de éxtasis por la verdad y una rabia ardiente por la injusticia la invadió. Su mente corrió a toda velocidad, conectando cada burla, cada desprecio, cada mirada condescendiente de don Alejandro y Sofía.
Todo era una farsa. Ellos eran los impostores, los usurpadores. La ironía era tan cruel que una risa amarga escapó de sus labios. La determinación se asentó en lo más profundo de su ser. Un fuego helado que prometía justicia. No solo para ella, sino para su abuelo, para su madre, para todos los que habían sido silenciados y despojados. La investigación de Aurora la llevó más allá de la biblioteca de la ciudad. Necesitaba pruebas irrefutables. Se aventuró por los archivos notariales más antiguos de la ciudad, un laberinto de legajos polvorientos y expedientes olvidados. Consiguió un permiso de acceso bajo la excusa de un proyecto académico sobre la historia de las familias fundadoras de la ciudad. Pasó días enteros inmersa en la oscuridad y el silencio de esos pasillos. El único sonido era el crujido de los folios viejos. Su concentración era absoluta, a pesar del dolor de cabeza que le provocaba la lectura de la letra manuscrita antigua y la tensión en su cuello. Era su forma de borrar la verdad, de sepultar la evidencia bajo capas de falsedad y burocracia. Aurora sentía que el aire se volvía más denso con cada revelación, el peso de la traición familiar sobre sus hombros. Pero no se detuvo. Sus manos, antes solo expertas en el manejo de los planos, ahora se movían con la destreza de un arqueólogo, desenterrando secretos milenarios. Cada hallazgo una descarga eléctrica que la impulsaba a seguir. El café nocturno, amargo y frío, se había convertido en su fiel compañero, manteniendo su mente alerta en esas interminables madrugadas de descubrimiento. Durante una de sus visitas a un viejo registro de la propiedad, en las afueras de la ciudad, Aurora tropezó con una aliada inesperada. Se llamaba Elena, una empleada de registro jubilada con gafas gruesas y un corazón de oro, que había trabajado en ese mismo lugar durante más de 40 años. Elena había sido testigo de muchas manipulaciones y había visto cómo ciertos documentos desaparecían o eran reubicados misteriosamente. Al ver la tenacidad de Aurora y la desesperación en sus ojos por su abuela, Elena sintió una punzada en el corazón. Le recordó a su propia lucha contra la burocracia y la corrupción que había presenciado a lo largo de su carrera. Una tarde, mientras Aurora intentaba descifrar una anotación apenas legible en un libro de actas, Elena se acercó. Le ofreció una taza de té de hierbas y con voz queda le dijo: «Jovencita, he visto muchas cosas en estos archivos, y hay verdades que se resisten a permanecer enterradas». Aurora la miró, sorprendida por la calidez en su voz. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Elena, Aurora encontró una comprensión que nunca antes había percibido en nadie más allá de su abuela. Elena, movida por una sed de justicia largamente reprimida, le reveló que había guardado copias de seguridad de ciertos documentos clave antes de que fueran alterados o destruidos. Durante años, había sospechado de las actividades de los fundadores de la fortuna Vargas y de sus descendientes, pero no tenía el poder ni los medios para enfrentarlos. Pero ahora, viendo la determinación inquebrantable de Aurora, sintió que había encontrado a la persona adecuada para hacer justicia. «Verás, mi niña», comenzó Elena, su voz un susurro cargado de historia. «Aquel viejo contrato de compraventa de la casona de tu tatarabuelo, el original, ese que supuestamente se perdió en un incendio. Yo lo fotocopié, página por página, hace décadas. Sabía que algo no cuadraba con las historias que contaban. Y esas propiedades que la familia Vargas vendió a precio de ganga, diciendo que estaban en bancarrota. Yo tengo los recibos de las transferencias originales y los verdaderos valores de tasación. Eran propiedades invaluables, de terreno y edificaciones, legado del primer Silva que llegó a esta ciudad». La revelación de Elena fue como una lluvia de oro sobre Aurora. La archivista no solo le proporcionó copias de documentos originales, sino que también le dio pistas sobre otros archivos ocultos en notarías pequeñas de pueblos remotos, donde la vigilancia era menor.
Aurora pasó noches enteras con Elena, revisando los microfilms, descifrando la caligrafía antigua y armando el rompecabezas. La confianza entre ellas se forjó en el silencio de las madrugadas, entre tazas de café y el crujido de viejos documentos. Elena se convirtió en una abuela adoptiva para Aurora, no solo ofreciéndole su conocimiento y apoyo, sino también la calidez humana que tanto le había faltado. «No estás sola en esto, mi querida», le dijo Elena una noche, mientras el sol comenzaba per se a asomar por el horizonte. «La verdad siempre encuentra su camino, y esta vez, el tuyo es el camino». Su segundo aliado crucial fue el doctor Ricardo Morales, un eminente historiador de arquitectura y un experto en la procedencia de grandes edificios antiguos. El doctor Morales había conocido al abuelo de Aurora y siempre había lamentado la desaparición de su legado y el oscurecimiento de su nombre. Cuando Aurora, con la ayuda de Elena, se puso en contacto con él y le mostró las pruebas iniciales, el doctor Morales quedó asombrado por la meticulosidad y la coherencia de su investigación. «Señorita Silva», dijo el doctor Morales, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y un toque de indignación. «Esto es extraordinario. De confirmarse, sería uno de los mayores fraudes inmobiliarios y genealógicos de nuestra historia. Estoy a su disposición. Su abuelo sería un hombre orgulloso». Su experiencia y su red de contactos en el mundo de la arquitectura y legal fueron inestimables. Él, con su vasto conocimiento y su reputación intachable, ayudó a Aurora a autenticar los planos originales de la casona, a verificar las firmas ocultas y a preparar el caso legal. Sus conversaciones con Aurora, llenas de referencias históricas y de discusiones sobre la ética en la construcción, enriquecieron el alma de la joven arquitecta, y el doctor Morales vio en ella no solo a una alumna, sino a una digna sucesora de su abuelo, una mente brillante que merecía su lugar en el mundo. Pero las acciones de Aurora no pasaron desapercibidas por completo. Don Alejandro y Sofía, aunque distraídos con sus propios asuntos y su arrogancia, comenzaron a notar el cambio en el comportamiento de Aurora. Ya no era la arquitecta que se encogía ante sus comentarios. Ahora había una chispa en sus ojos, una seguridad en su postura que les resultaba extraña e inquietante. Una tarde, mientras Aurora revisaba un documento en la biblioteca de la ciudad, don Alejandro entró abruptamente. «Señorita Silva, ¿no cree que pasa demasiado tiempo entre esos viejos papeles? Debería estar buscando proyectos, que para eso se supone que tiene un estudio. O quizás se está volviendo demasiado curiosa sobre mi pasado». Su voz era seca, teñida de una sospecha apenas velada. Aurora levantó la vista, sus ojos firmes. «Estoy asegurándome de que la historia de esta ciudad sea tan transparente como se pregona, señor Vargas». «¿Hay algún problema, señor Vargas?». La calma en su voz lo descolocó. Esperaba sumisión, no esa seguridad. Don Alejandro frunció el ceño. «No, no hay ningún problema. Solo asegúrate de que no se te suba a la cabeza el aire de los libros. Tu lugar está en tu pequeña oficina. ¿Entendido?». Y se marchó, pero una semilla de duda se había sembrado en su mente. Horas más tarde, Aurora tuvo un monólogo interno exhaustivo. «Ha empezado a sospechar». Su tono era diferente, no el usual desprecio condescendiente, sino una advertencia velada. «Tengo que ser más cuidadosa. La verdad está tan cerca que puedo sentirla en mis dedos, pero un paso en falso podría arruinarlo todo». ¿Qué tan profunda es su paranoia? ¿Qué tanto saben de lo que realmente sucedió con la herencia de mi tatarabuelo? Necesito acelerar el ritmo, pero sin despertar más alarmas. Cada mirada, cada palabra, cada paso en esta ciudad es un riesgo calculado. Pero el miedo no me detendrá. La cara de mi madre, la justicia para ella,
Valen cualquier riesgo. La tensión se hizo más palpable con los días. Sofía Vargas, siempre más astuta que su padre en cuestiones sociales, también notó la transformación de Aurora. Un día, llamó a Aurora a una supuesta reunión de mentores, un espacio opulento, decorado con muebles de diseño. Sofía, sentada en su sillón de cuero, la observó con ojos gélidos. «He oído rumores de que estás haciendo preguntas, Aurora. Preguntas que no te conciernen. ¿Te has vuelto ambiciosa, de repente? Recuerda de dónde vienes y quiénes son los verdaderos dueños de esta ciudad». Su voz era un silbido venenoso. Aurora sintió un escalofrío, pero supo que este era el momento de la verdad. «Solo busco la verdad, Sofía. Y la verdad, le aseguro, concierne a todos, especialmente a aquellos que creen haberla enterrado bajo sus rascacielos». La audacia de Aurora dejó a Sofía sin habla por un instante. Sus ojos se abrieron. Luego se entrecerraron con furia. «¿Cómo te atreves? Vete. Vete de mi vista antes de que haga que te arrepientas de cada palabra. Te arruinaré, a ti y a tu reputación». Aurora, con la barbilla en alto, se dio la vuelta y salió, el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero con una satisfacción interna que calentaba su pecho. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su pequeño apartamento, Aurora sopesó la situación. La confrontación era inevitable. Saben que algo está pasando, pero no saben el qué, ni el cómo. Su desesperación crecerá, y eso los hará cometer errores. El doctor Morales me advirtió de su astucia. Pero tengo la verdad, y la verdad es más poderosa que su dinero y su influencia. Pronto lo sabrán. Pronto, todos lo sabrán. El monólogo de Aurora se extendía, analizando cada palabra de Sofía, cada gesto de don Alejandro. Era como una partida de ajedrez, y ella estaba a punto de dar jaque mate. El día del gran evento llegó. Era la gala anual de la Cámara de Comercio y Construcción de la ciudad, una pomposa celebración que reunía a la élite empresarial en el salón principal del hotel más lujoso. Un edificio, curiosamente, construido por la empresa Vargas. Don Alejandro y Sofía, anfitriones sonrientes y radiantes, paseaban entre los invitados, derrochando falsa cordialidad y una ostentación que ya no impresionaba ya a Aurora. Vestidos con sus mejores galas, parecían los reyes de su propio pequeño mundo. La joya de la noche era la presentación del Proyecto Centenario Vargas, un megaproyecto inmobiliario que se construiría sobre la misma extensión de terreno donde se ubicaba la antigua casona que Aurora estaba restaurando, la cual, según don Alejandro, sería demolida para dar paso al nuevo símbolo del progreso. Aurora había logrado una invitación al evento como representante de un estudio de arquitectura emergente. Una última humillación disfrazada de responsabilidad. De repente, cuando don Alejandro se preparaba para dar su discurso de bienvenida en el podio central del gran salón, el murmullo de la multitud se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada principal, donde una figura familiar, pero radicalmente diferente, emergió de las sombras. Era Aurora. Pero ya no era la arquitecta humilde y encogida. Llevaba un vestido sencillo pero impecablemente cortado en un tono azul medianoche, una creación suya que, aunque carecía de brillos, resaltaba su figura esbelta y su elegancia innata. Su cabello, antes recogido en una modesta coleta, caía ahora en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una determinación feroz. Sus manos, las mismas manos curtidas por los planos, sostenían una elegante tableta electrónica y una carpeta de documentos antiguos. Elena, la empleada de registro, y el doctor Morales, el historiador de arquitectura, estaban a su lado, tan firmes como rocas, y detrás de ellos,
un notario de renombre que había aceptado el caso después de ver las pruebas irrefutables de Aurora. Un silencio ensordecedor cayó sobre el salón. Don Alejandro y Sofía la miraron fijamente, sus rostros palideciendo hasta volverse cadavéricos. Don Alejandro, con el micrófono en la mano, balbuceó. «¿Qué? ¿Qué significa esto? Señorita Silva, ¿qué hace aquí vestida de esa forma? Esto no es lugar para estudios de tu categoría». Su voz, que solía ser altiva, temblaba con una mezcla de ira y terror incipiente. Sofía, por su parte, llevó una mano a su boca, sus ojos desorbitados, su mente intentando procesar lo que veían. Los invitados, primero sorprendidos, luego curiosos, empezaron a murmurar. «¿Quién es ella? Es la arquitecta humilde, ¿no? ¿Qué está pasando?» La atmósfera opulenta se transformó en un tenso circo romano. Aurora dio un paso al frente. Su voz, aunque tranquila, resonó en el silencio con una autoridad que nunca antes había poseído. «Buenas noches, señoras y señores. Lamento interrumpir lo que iba a ser una velada de celebración, pero he venido a desenmascarar una farsa, a revelar una verdad que ha estado enterrada por siglos en la oscuridad de la avaricia y la traición». Sus palabras fueron como puñales para don Alejandro y Sofía. El rostro de don Alejandro se contrajo en una mueca de furia descontrolada. Sus venas se marcaron en su cuello. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer! ¡Está loca! ¡Es una impostora!», gritó, su voz rompiéndose. Pero el jefe de seguridad del hotel, que había sido advertido por el notario de Aurora sobre una posible revelación legal importante, dudó, su mirada yendo de don Alejandro a las nuevas figuras de autoridad. «Permítanme ilustrarles si son tan amables», continuó Aurora, ignorando a don Alejandro. Su dedo se deslizó por la tableta y de repente las pantallas gigantes del salón, que se suponía mostrarían imágenes del proyecto Centenario Vargas, se encendieron con imágenes de documentos antiguos y planos arquitectónicos. «Este es el título de propiedad original de la casona antigua que ustedes planean demoler y de la vasta extensión de terreno en la que se asienta su proyecto centenario, don Alejandro. Un título de propiedad que ha sido falsificado, ocultado y sistemáticamente ignorado por los ancestros de los Vargas y sus descendientes, incluyendo a los aquí presentes, Sofía Vargas y el señor don Alejandro Vargas. En la pantalla aparecieron imágenes de contratos de venta fraudulentos, de firmas falsificadas y, finalmente, una transcripción de la cláusula oculta en el testamento de su tatarabuelo, que estipulaba que la propiedad debía revertir a su linaje directo si se probaba el fraude y la coacción. Luego el notario dio un paso al frente, su voz clara y autoritaria. «Puedo confirmar la autenticidad de estos documentos. A lo largo de los últimos meses, en colaboración con la señorita Aurora Silva y con el apoyo de la señora Elena, la empleada de registro, y el doctor Ricardo Morales, el historiador de arquitectura, hemos desenterrado pruebas irrefutables de la falsificación de la voluntad del señor Silva y de la usurpación de su patrimonio». Las reacciones en la sala fueron un caos controlado. La mandíbula de Sofía cayó, sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y humillación, y un pequeño grito ahogado escapó de sus labios. Su piel, antes pálida, se volvió de un color grisáceo. Don Alejandro, con el sudor frío corriéndole por la frente, se quedó petrificado, su mente en blanco, incapaz de articular una sola palabra coherente, tartamudeando frases incomprensibles. Intentó desesperadamente apagar las pantallas con un control remoto que sostenía, pero no funcionaba. Sus manos temblaban incontrolablemente. Los invitados, primero sorprendidos, luego curiosos, empezaron a murmurar. Algunos se levantaron de sus sillas, otros apuntaban con el dedo a Sofía y don Alejandro. Sus expresiones de incredulidad y asombro
eran evidentes. La opulencia del lugar ahora parecía un telón de fondo para un drama shakespeariano. Según los documentos originales, continuó Aurora, su voz inquebrantable. Mientras más pruebas aparecían en las pantallas, registros de transferencias de propiedades ocultas, cuentas bancarias secretas a nombre de los ancestros de los Vargas, la verdadera historia del fraude que había fundado la fortuna de la empresa Vargas. La mayor parte de la fortuna y de las propiedades que hoy ostentan en este salón, e incluso la tierra sobre la que se asienta este mismo hotel, fue legada directamente a mi familia, los Silva, y usurpada mediante coacción y falsificación por los fundadores de su imperio de construcción. Mi tatarabuelo y mi abuelo fueron silenciados y sus nombres mancillados, todo para que ustedes pudieran construir su prestigio sobre la base de una mentira. La persona que ustedes han subestimado, la arquitecta humilde de un pequeño estudio, es, de hecho, la legítima heredera de una parte significativa de lo que ustedes consideran su propio patrimonio, la verdadera dueña de esta tierra. El notario de Aurora dio un paso al frente. Por lo tanto, en nombre de la señorita Aurora Silva, la legítima heredera, hemos iniciado acciones legales inmediatas. La policía ya está en camino para procesar a la señora Sofía Vargas y al señor don Alejandro Vargas por fraude, falsificación de documentos y usurpación de bienes. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos, acercándose al hotel. Sofía soltó un grito histérico, un sonido agudo y animal, y se desmayó en los brazos de su padre, quien la sostuvo con una mirada de profunda traición y desolación. Los invitados se dispersaron, algunos horrorizados, otros con una macabra satisfacción al ver la caída de aquellos que siempre se habían jactado de su intocable posición. La escena fue un caos de conmoción y revelación, el aire cargado de una tensión eléctrica y el inconfundible aroma de la justicia finalmente servida. El poder había cambiado de manos en un instante, ante los ojos de todos, con una fuerza arrolladora e innegable. La caída de don Alejandro Vargas y Sofía Vargas fue tan estruendosa como su ascenso había sido silencioso y artero. Las investigaciones policiales se extendieron por semanas, revelando una red de corrupción mucho más compleja de lo que Aurora había imaginado. No solo habían falsificado testamentos y manipulado contratos de propiedades, sino que habían desviado fondos de proyectos públicos, blanqueado dinero a través de empresas fachada y manipulado licitaciones para su propio beneficio. La prensa, ávida de escándalos en la alta sociedad y en el mundo de la construcción, cubrió cada detalle con un sensacionalismo voraz. Las portadas de los periódicos mostraban las fotos de Sofía, desgreñada y con el maquillaje corrido, siendo escoltada por la policía, y a don Alejandro, con la mirada perdida y el rostro demacrado, mientras los bienes familiares eran embargados. Su juicio fue un circo mediático, donde las pruebas irrefutables presentadas por Aurora y sus aliados no dejaron lugar a dudas. Fueron sentenciados a largas penas de prisión por fraude masivo y usurpación, sus nombres manchados para siempre en la historia de la ciudad y de la industria de la construcción. Sus redes de apoyo, que antes eran inquebrantables, se desvanecieron como humo. Los amigos de la alta sociedad que antes los adulaban, ahora los despreciaban, borrando sus nombres de sus agendas y sus historias. Su mansión, el escenario de su opulencia y su caída, fue incautada y simbólicamente se convirtió en el epicentro del nuevo legado de Aurora. El triunfo de Aurora fue meteórico, no solo en lo material, sino en lo espiritual. De la humilde arquitecta de sueños modestos, se convirtió en una figura respetada a nivel nacional e internacional, la legítima heredera de una fortuna y de una reputación familiar restaurada. Pero, a diferencia de sus detractores, no buscó la ostentación. Su primera acción fue asegurar el mejor tratamiento médico para su madre, quien, con el cuidado adecuado y la paz de espíritu al ver a su hija triunfar,
comenzó una lenta pero milagrosa recuperación. Luego, Aurora utilizó la fortuna recuperada para transformar el panorama arquitectónico de la ciudad. La casona de su tatarabuelo, una vez abandonada, fue restaurada con esmero y convertida en la sede de la Fundación Silva para la Arquitectura y el Patrimonio, un faro de innovación y apoyo para jóvenes arquitectos y restauradores que carecían de recursos. La visión de Aurora de la arquitectura como un puente entre el pasado y el futuro se materializó en programas de becas para talentos emergentes y en proyectos de restauración de edificios históricos en barrios desfavorecidos, creando oportunidades donde antes solo había decadencia. Su nueva oficina, en lo que antes era la imponente sede del Imperio Vargas, era moderna pero con toques de calidez y historia, llena de planos antiguos y de maquetas de sus proyectos, un testimonio de que el verdadero valor reside en el conocimiento y la dignidad. La paz interior era su mayor tesoro. Los reencuentros fueron inevitables y, a menudo, satisfactorios. Un día, en un simposio de arquitectura que ella misma organizaba en la recién restaurada casona de su tatarabuelo, Aurora se cruzó con el joven arquitecto que antes se había burlado de ella. El hombre, con el rostro pálido y la mirada avergonzada, apenas pudo articular un «Señorita Silva, mis disculpas. Nunca supe». Aurora lo miró a los ojos, no con rencor, sino con una serena comprensión. «Todos aprendemos, colega. Lo importante es que la verdad salió a la luz». Su respuesta no fue de resentimiento, sino de una serena comprensión que desarmó al arquitecto, quien desde ese día se convirtió en uno de sus más fervientes colaboradores. Las secretarias de los grandes estudios que antes la habían ignorado, ahora la llamaban para ofrecerle colaboraciones, sus voces llenas de respeto y admiración. Ella los recibía a todos con su habitual profesionalidad y calidez, su paz interior inquebrantable, su humildad intacta. Don Vicente Ruiz, el millonario excéntrico que le dio la primera oportunidad, se convirtió en su mentor y amigo, admirando su integridad y su talento, y la casona se convirtió en su hogar, un santuario de amor, de paz y de la dulzura de la justicia finalmente servida. Y así, mi querido amigo, la historia de Aurora Silva se alza como un testimonio imperecedero de que el verdadero legado no se construye con cimientos fraudulentos ni con el desprecio a los demás, sino con la integridad del carácter, con la resiliencia del espíritu humano y con la inquebrantable búsqueda de la verdad. Nos enseña que la grandeza no reside en el tamaño de los edificios o la opulencia de la fortuna, sino en la profundidad de la sabiduría, en la honestidad del corazón y en la valentía de luchar por lo que es justo, incluso cuando el mundo entero te da la espalda. La historia de Aurora no es solo una victoria personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, se sintieron menospreciados o humillados. Porque, ¿sabes? El verdadero valor de un ser humano no está en la apariencia o el apellido que lleva, sino en la nobleza de sus actos, en la pureza de su esencia y en la valentía de desenterrar las sombras para hacer brillar la verdad más deslumbrante. Y así, su legado resonaría, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones, un recordatorio constante de que la vida, a veces, nos regala los finales más inesperados y hermosos cuando menos lo esperamos, simplemente por atrevernos a ser quienes somos.